Un saludo para todos nuestros hermanos, amigos que nos están acompañando nuevamente. Gracias por estar con nosotros a media semana, día miércoles. Recuérdelo que vamos a estar teniendo nuestros pequeños estudios devocionales basados en el libro de los Proverbios. Cada miércoles vamos a estar haciendo esto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que sea de bendición la palabra para ustedes. Es importante que estemos meditando en media semana. Lo más importante sería hacerlo todos los días, que cada uno de nosotros tomemos nuestra Biblia y que podamos leer la palabra de Dios, que querramos leer la palabra de Dios, meditar en la Escritura, que va a ser de bendición. Pero sea bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar los días domingo también con nosotros, donde quiera que nos estés escuchando y viendo, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, familiares y amigos, les mandamos un saludo, un abrazo. Y sobre todo que Dios los bendiga, las bendiciones de parte de Dios. Recuérdelo también, nos estaremos viendo y escuchando, si Dios lo permite, este próximo domingo. Tendremos nuestro mensaje especial, es el Día del Padre que se celebra aquí en Canadá y en algunos otros lugares. Y vamos a hablar acerca de Dios como el Padre Celestial que Él es. Pero los invitamos no solamente el domingo, sino los días miércoles. Gracias por estar con nosotros. Envíenos sus peticiones, envíenos sus comentarios. Y comparta el estudio, la palabra, las oraciones que ponemos en la página con familiares y amigos. Tenga la libertad de hacerlo y también de enviar sus comentarios. Dios lo bendiga. Vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios para que llegue a nuestro corazón, para que Dios hable a nuestro corazón, para que hagamos los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Podamos corregir con la ayuda de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, y podamos presentarnos delante de Dios cada día de una manera digna. Vamos a meditar libro de Proverbios, capítulo 6, estamos en este día, nos corresponde capítulo 6 cada semana. En cada capítulo vamos tomando algunos versículos para meditar en ellos. En este día tenemos Proverbios 6 y versículo 16 al 19. Las cosas que Dios aborrece. Aquí lo dice la palabra de Dios. Dice así, 6:16 en el libro de Proverbios. Dice, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son las 7 cosas que la palabra de Dios en este momento nos dice que le desagradan totalmente a Dios. Por supuesto que hay más de estas, por supuesto que nosotros entendemos que a Dios totalmente le desagrada el pecado, pero a veces es importante ponerle nombre al pecado porque malinterpretamos y pensamos que ciertas cosas que podamos hacer o decir o ciertas conductas o actitudes que podamos tener no es malo y que ante Dios no hay ningún problema, que es normal, como mencionábamos el domingo pasado, ciertas cosas las normalizamos y pensamos que porque todo el mundo lo hace y porque es parte de la vida y porque es parte de la sociedad y de las culturas, está bien. Y dice Dios en su palabra que no, que le desagradan, que las aborrecen. Y hay que tener cuidado con la palabra aborrecer, porque nosotros sabemos que Dios es amor. Él es amor, en esencia Dios es amor, pero tenemos que saber que aún a pesar de que Él dice en su palabra que aborrece esas cosas, Él sigue siendo amor. Debemos tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra aborrecer aquí en la Escritura. Puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en que lo estamos leyendo. Para no malinterpretar y podernos preguntar y decir cómo es que Dios es amor, pero dice que aborrece. Bueno, yo amo a mis hijos, pero no me gusta que les pase algún daño. Puedo aborrecer algún accidente que haya pasado o que los puedan atacar, algún perjuicio que les pueda pasar, pero no dejo de amarlos. Puede desagradarme alguna actitud de alguien hacia mi familia, hacia mi persona, hacia la iglesia, hacia la palabra de Dios, pero no dejo de amar. Y te repito, hay que tener cuidado con la palabra aborrecer en el contexto que se utiliza dentro de la Escritura. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo habla y dice así en el Evangelio de Lucas, está hablando con los discípulos, está hablando con la gente que lo seguía, y dice, si alguno viene a mí, es decir, decide seguirme, si alguno viene a mí y no aborrece
a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor dice, si no aborrezco a toda mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos y aún mi propia vida, no lo puedo seguir. Realmente eso es lo que Él me está pidiendo, que realmente tenga yo un odio por mis familiares, que odie a mis hijos, que odie a mi esposa y le diga te odio y ahora sigo a Jesucristo. No, el contexto nos habla acerca del sacrificio que yo hago para seguirlo. El contexto nos habla acerca en qué lugar pongo a Dios en mis prioridades. El contexto nos habla para saber si lo voy a amar sobre todas las cosas, no que tenga que despreciar a mi familia, porque puedo despreciar a mi familia y no amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contexto cuando se utiliza la palabra aborrecer, especialmente en este caso que se refiere al Padre Celestial. Él es perfecto, Él es santo y por consiguiente, Él no le agrada la maldad, no le agrada el pecado, no le agrada la injusticia y nos lo hace saber a través de la Escritura y nosotros necesitamos saberlo, por consiguiente nosotros necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Necesitamos entender que esas cosas para nosotros, especialmente los que nos consideramos hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos, los que tenemos una religión o denominación o una cierta relación con Dios, es necesario que nosotros lo sepamos que hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan. Es importante y aquí en este momento son 7 cosas que menciona la palabra de Dios. Así es que tengamos mucho cuidado cuando menciona la palabra aborrecer, necesitamos aplicarla en el contexto que lo podamos leer en la Escritura. Entonces vamos a verla rápidamente cuáles son esas actitudes que a Dios le desagradan grandemente. Número 1 dice así, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. La número 1 dice, los ojos altivos. La soberbia es algo que a Dios le desagrada totalmente. Ese sentimiento de superioridad, esos ojos altaneros, esas miradas de desprecio, esa gente que no se quiere someter a ningún tipo de autoridad, aquellos que se comparan con otros para poder mostrar que son superiores, aquellos que subestiman a otros, aquellos que se consideran autosuficientes, que no necesitan absolutamente nada de nadie. Y por consiguiente tampoco necesitan a Dios, que todo lo que han hecho y todo lo que han alcanzado es gracias a su talento, es gracias a su esfuerzo, lo merecen, por eso están donde han llegado. Hay una total diferencia entre quererte superar por ser alguien en la vida, por poder salir adelante, alcanzar una carrera, sostener tu familia como una forma normal, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a ver, y otra totalmente diferente que lucho por pasarme encima de la gente con tal de ser el número 1 y mostrarle a todos que yo soy mejor y estoy mejor preparado y más capacitado y tengo más que lo que tú tienes, y si tú tienes 2 yo voy a tener 3. La soberbia, los ojos altivos, la manera en que miramos a la gente con desprecio. Estamos viviendo este problema ahorita gravemente. Se está resaltando en este momento porque es algo que lo hemos vivido siempre, lo que es el racismo. Y la gente que mira a otra raza con desprecio, y no solamente se da entre los blancos mirando otras razas, en nuestros propios países, en nuestras propias culturas, nosotros hemos hecho lo mismo, miramos a cierta gente menos que nosotros, las valoramos menos, en algún momento dado todos hemos aplicado en nuestras diferentes culturas, hemos aplicado ese racismo contra las personas indígenas de nuestros propios países. Somos altaneros, somos soberbios, somos altivos, nos consideramos mejor que ellos. Y eso lo desprecia, le desagrada totalmente a Dios, especialmente porque consideramos que no necesito a Dios en mi vida, que todo lo voy a obtener solamente basado y en mi esfuerzo, y se nos olvida que todo, absolutamente todo lo que tengo proviene de Dios. Simple y sencillamente la vida, haber levantado cada mañana, la oportunidad de respirar, la oportunidad de disfrutar la naturaleza, todo lo que ha hecho Dios, viene de Él y nos lo ha dado. Dice la Escritura que el sol sale para buenos y malos, sale para soberbios y humildes, y disfrutas algo que tú no hiciste y que no te corresponde, pero
Somos soberbios. No necesito de Dios. Y hago todo lo que sea necesario y eso me va a servir para justificarme ante Dios. Voy a hacer todas las obras y voy a creer que en las obras que haga, eso me va a dar la paz con Dios. Voy a poder llegar a su presencia libremente. Y estamos totalmente equivocados porque ya lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando cada vez que sea posible. Que no hay nada que tú hagas que puedas hacer para ganarte la salvación y poder llegar hasta la presencia de Dios libremente. No hay nada, absolutamente nada. Y debemos tener mucho cuidado con eso cuando vemos en la palabra de Dios cuál fue el primer pecado que se suscitó en el cielo. Fue la soberbia. El lucero, el hijo de la mañana, Lucifer, Satanás, el diablo. Él quiso llegar a ser como Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios, quiso asemejarse a Dios. Fue soberbio considerando su belleza y que era un ángel especial, quiso llegar a ese nivel. Y tuvo que ser lanzado. Ese fue el primer pecado que se presentó. La soberbia, el orgullo, la vanidad, el deseo de ser más alto que Dios, más grande que Dios, lo cual es totalmente imposible. Por eso el enemigo trata de hacer todo, tratar de acercarse a las obras que Dios hace, pero en lo malo. Y eso fue lo primero. Y tenemos que saber que antes de la caída siempre es la altivez. Que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y eso es algo que a Dios no le agrada. No le agrada a la gente soberbia y en general a nadie le agrada. Y debemos de tener mucho cuidado y debemos de saber que ante los ojos de Dios eso está totalmente mal, no aceptable delante de los ojos de Dios. La soberbia, la autosuficiencia. No me quiero someter a la autoridad divina. Y es totalmente desagradable a la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con esa soberbia, porque entre más subimos, más dura puede ser la caída. Hay que tener mucho cuidado y en el ambiente religioso, en el ambiente cristiano, debemos de tener cuidado porque también se presenta entre líderes que queremos ser más y queremos tener más gente y queremos tener más personas que nos vean a través de las páginas y de los medios, ¿verdad?, de las redes sociales y hay esa soberbia de que qué tamaño es tu iglesia, cuántas personas tienes, qué tanto has hecho, cómo son tus ministerios. Queremos compararnos entre líderes, saber quién ha hecho mejor trabajo, siendo que absolutamente todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Y ante los ojos de Dios, absolutamente ningún líder vale más que otro. Cuando estemos a la presencia de Dios, nos vamos a sentar en el mismo lugar. Hay que tener cuidado porque desagrada a Dios. Entonces, número 1 es la soberbia. Número 2 dice así la palabra, la lengua mentirosa. Desagrada totalmente a Dios, especialmente cuando le mentimos a Dios. Le desagrada. Aquí vivimos en una sociedad, en una cultura, cuando yo llegué a vivir aquí, que me di cuenta de cómo la gente aquí le gusta la honestidad, no le gusta que mientas. El sistema estaba desarrollado para vivir de una manera honesta, pero con el tiempo, como hemos mentido y nos hemos aprovechado del sistema en muchos aspectos, obviamente ha cambiado, ya no confían en uno. ¿Por qué? Porque hemos mentido, porque hemos abusado. Y eso es algo que le desagrada a Dios, pero especialmente cuando le mentimos a Él. Hay un caso, léalo en tu palabra, en tu Biblia, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 5, en el momento en que había venido el movimiento de la iglesia, estaba creciendo, el Espíritu Santo había venido y tomado posesión, absoluto control de la iglesia y de los discípulos para que predicaran el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces la gente estaba feliz y estaban regalando todo, vendiendo todo para que se repartiera entre los hermanos, entre las iglesias, entre la gente pobre, con tal de que nadie tuviera necesidad. Lo traían a los apóstoles se hacían cargo de repartirlo. Pero llegaron una pareja, Ananías y Zafira, dice el libro de los Hechos, y ellos tenían una propiedad y la vendieron, pero no dijeron la verdad en cuanto al precio, lo que habían obtenido por la venta, y quisieron quedarse con algo y mintieron cuando se presentaron delante de los apóstoles y le dijeron, esta es la cantidad, pero en realidad lo habían vendido por más y el Espíritu Santo lo reveló
y el castigo fue tremendo. Murieron los dos por haber mentido y por haberle mentido a Dios, al Espíritu Santo. A Dios le desagrada cuando tratamos de mentir y utilizando su nombre y utilizamos los juramentos en vanos para poder mentir y justificarnos y decir que estamos hablando de la verdad. La Escritura dice que Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Él se encarga de hacer la mentira, de mentir, y ha mentido desde el principio y seguirá mintiendo. Y nosotros siempre hemos utilizado la mentira. Utilizamos la mentira como defensa, utilizamos la mentira como excusa. Me estoy viendo en un espejo en esta situación. El problema de la mentira es que mientes una vez y después necesitas otra mentira para poder cubrir la primera mentira, y se hace un círculo y estamos siempre de mentira en mentira y no podemos salir de ahí. Y a Dios le desagrada la mentira. Encontramos el caso, ¿verdad?, de Caín y de Abel. Recordarás la historia que Caín había matado a su hermano Abel y Dios le habla y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Dijo: no lo sé. Estaba mintiendo a Dios y también lo castigó por haber mentido al Padre, que dice la Escritura es el Padre, es el Dios de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. El libro de Santiago nos habla acerca de la lengua, de cuánto daño puede causar la mentira, cuánto daño puede causar lo que decimos, cuánto daño puede causar la lengua siendo un miembro tan pequeño, y la utilizamos para mentir, y muchas veces para mentir y tomar un provecho para nosotros o para culpar a alguien de algo. Entonces Dios le desagrada. Debemos de tener control de lo que decimos y debemos de tratar de ser lo más honestos posible, especialmente si somos hijos de Dios. Recuerda lo que no hay absolutamente nada que esté oculto delante de Dios. Ya lo vamos a mencionar en uno de los puntos siguientes. Debemos de tener mucho cuidado y seamos honestos. Somos hijos de Dios, tratemos de decir la verdad. Nos justificamos fácilmente con una mentira. Llegamos tarde, mentimos, nos levantamos tarde y tenemos que decir una mentira en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que vamos, rápidamente. Y tenga cuidado, por favor, tengamos cuidado. Te repito, me miro en el espejo cuando estoy hablando de esto. Pero debemos de saber que así como le desagrada la soberbia, a Dios también le desagrada lo que es la mentira, estar mintiendo y estar utilizando su nombre o mentirle a Dios. El libro de Santiago nos habla acerca del problema con la lengua. En alguna oportunidad nos vamos a concentrar en todo el daño que puede causar lo que nosotros decimos, especialmente cuando mentimos. Entonces, dos cosas hemos visto. Número uno, los ojos altivos le desagradan a Dios, la soberbia. Y número dos, la mentira, mentirle a Dios sobre todas las cosas, le desagrada totalmente. Que estemos utilizando la mentira en parte de nuestra vida y que ya le hicimos parte de nuestra justificación y de la manera en que hablamos, le desagrada totalmente a Dios. Y recuerda especialmente a nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios. Debes de saberlo y no lo consideramos eso como un pecado. Lo vemos y decimos nuestras mentiras blancas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Es importante que veamos estas porciones y saber que hay cosas que le desagradan a Dios y que se deben de mencionar para no justificarnos. Continuamos y dice así: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Se sobreentiende fácilmente a lo que se refiere, ¿verdad? Las sangres derramadoras de sangre inocente, el crimen le desagrada a Dios, especialmente dice de sangre inocente. Nosotros vivimos en un mundo ahora donde, por ejemplo, el aborto es algo que en muchos lugares es legal. Es sangre inocente que se está muriendo, que están matando deliberadamente y le desagrada a Dios. En nuestro país allá, yo soy mexicano, en México estamos viendo en una forma triste y de plano tan difícil de poder entender y de comprender hasta dónde está llegando tanta maldad y cómo en una forma ya sin ningún sentimiento y sin ninguna temor de Dios, tanto crimen, especialmente el crimen que se está cometiendo contra las mujeres, en lo cual utilizamos nuestra plataforma para oponernos totalmente y declarar que nos oponemos y que es un crimen impune que se está viviendo hoy en día en México. Y dice Dios, le desagrada totalmente en un país tan religioso
como es México, y podemos ver el crimen y absolutamente nada ni nadie se está interviniendo, y sigue habiendo el crimen, aborto, y sigue habiendo los femicidios casi a uno al día, por lo menos los que son enterados, y es algo que totalmente debes de saber. Y si somos un país religioso, deberían de estar las cosas totalmente diferentes y deberían de estar cambiando y deberían de ser para bienestar si tú invocas a un Dios. Debes de saber que todo eso que sucede allá en nuestros países de esa manera, especialmente de claro en México, está mal delante de los ojos de Dios, y por eso vivimos como vivimos. Manos derramadoras de sangre inocente, el crimen en forma general que se da constantemente día a día. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Ya no hay temor de Dios en todo este tipo de crimen, con una facilidad que se cometen crímenes allá en nuestros países, especialmente hablo de México. No hay temor de Dios, y eso lo aborrece Dios. Esas manos derramadoras de sangre, esos criminales matando gente en una forma totalmente descorazonada, despiadada ya. Desagrada a Dios manos derramadoras de sangre. Siguiente, dice así el número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos, aquellos que en nuestra mente están pasando cosas malas constantemente, ya sea algo malo que queremos hacer o algo malo que estamos pensando contra alguien, quererle hacer el daño a alguien, esos pensamientos perversos. La palabra de Dios dice que de nuestro corazón es donde salen los malos pensamientos, eso que vamos acumulando en nuestra vida y se refleja aquí en nuestra mente, eso que vamos absorbiendo por diferentes razones. Pero cuando vienes a Dios, Dios te va purificando y te va transformando y va cambiando tu corazón, y a Él le desagrada ese corazón, ese pensamiento que solamente está pensando en cosas malas y malas y malas, en todo lo negativo, cómo hacer daño, cómo tomar oportunidades ventajosas para su propio bienestar. La palabra de Dios nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, de ahí salen los homicidios, de ahí salen los adulterios, dice la Escritura en el libro de Mateo, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, todo eso sale de ahí. Todo lo que pasa por mi mente, repito, no está oculto delante de Dios. Es el único que puede conocer tu mente perfectamente. Fuera de ti, solamente Dios sabe qué es lo que está en la mente de nosotros, qué es lo que estás pensando en este momento. Dios lo sabe, no se lo puedes ocultar, y sabe si ahí hay pensamientos malvados, perversos, inicuos. ¿Qué es lo que hacemos para alimentar nuestra mente? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que leo? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Con quién hablo? Todo eso alimenta mi mente. Y la puede alimentar para bien o la puede alimentar para mal. Y por eso estoy constantemente pensando cosas malas, por lo malo, el mal ambiente en que me desarrollo. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Filipenses que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tenga alguna virtud, en algo digno de alabanza, dice la Escritura, dice Pablo a los Filipenses, en eso pensar. Empiezo a llenar mi mente de la palabra de Dios, ¿verdad? Para contrarrestar todos esos pensamientos inicuos. Empiezo a leer, escucho la palabra de Dios, escucho meditaciones, voy a la iglesia, escuchamos las alabanzas de parte de los grupos de alabanza de tu iglesia, o los encontramos aquí para estar alabando constantemente a Dios y su nombre, y eso va a transformar nuestros corazones, nuestra mente. Y esa es una decisión que nosotros podemos tomar, eso es algo que podemos transformar, eso es algo que podemos cambiar. Podemos utilizar estos medios para que sea una bendición, para que sea algo positivo en mi corazón, en mi mente, para que sea algo de bendición de parte de Dios que inunde mi mente y que entonces mis pensamientos vayan cambiando. Pero debes de saber y entender que las cosas que estamos hablando, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre y también esos pensamientos inicuos, debes de saber, y te lo repetimos una vez más, desagradan a Dios.
Dios no está contento, no le gusta. Y es importante, como lo mencionamos, que nosotros lo declaremos y que tu iglesia lo sepa y que tu iglesia te lo diga. Porque consideramos el pecado solamente en el aspecto general y a veces pensamos que ciertas cosas no están mal ante Dios. Y esto que te estamos mencionando está en la Escritura y Dios dice, me desagrada los pensamientos inicuos, la mente sucia, la mente que quiere hacer daño a alguien o la mente que solo está pensando algo que es malo, perverso. Y la Escritura te dice en qué es lo que podemos pensar y la Escritura y otras herramientas espirituales que te ayudarían grandemente a poder transformar nuestra mente. El número 5 dice así, los pies presurosos para correr al mal. La prisa, ¿verdad? Ese deseo de poder estar en el ambiente donde se hace mal y a Dios no le agrada. Cuando estamos buscando estar en ese contexto, cuando estamos buscando el ambiente donde hay maldad, de estar buscando las amistades incorrectas que se dedican a hacer el mal. Constantemente salimos solamente en la noche para poder hacer el mal. Me agrada lo malo, ¿verdad? Me agradan las malas amistades, me agrada hacer absolutamente todo lo que vaya contrario a lo normal, a la bendición, a lo correcto, a lo honesto. Y a Dios le desagrada, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no nos apresuramos, pero a buscar de la palabra de Dios? ¿Por qué no corremos constantemente cuando se abren las puertas de la iglesia? ¿Por qué no corremos constantemente a ver en la Escritura y leerla y dedicar nuestro tiempo de oración? ¿Por qué no corremos y nos apresuramos a abrir aquí en tu página de Facebook o lo que utilices y buscar la palabra de Dios, buscar meditación, buscar mensajes? Está inundada también de palabra de Dios que puedes buscar y encontrar y que te puede bendecir. Pero no andamos presurosos queriendo buscar el mal, queriendo buscar aquello que no edifica mi vida. Y debes de saberlo, que ese contexto en el que te desarrollas, ese medio ambiente que te desarrollas, que es malo, no le agrada a Dios y tampoco lo podemos ocultar. Tampoco lo ocultamos. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Cuando alguien va a la corte, es llevado como un testigo en un caso civil o criminal. Lo llevan a la corte, necesitan los testigos y una de las cosas que generalmente hace es que tienen que jurar o prometer utilizando una Biblia que van a decir la verdad. Es un testigo que están esperando que diga la verdad porque su declaración es importante para el resultado de un juicio. Entonces, le piden que tenga que prometer o jurar utilizando la Biblia. Y si se dan cuenta que ha mentido bajo juramento, entonces se convierte en un delito ante la justicia. Por consiguiente, tienes que darte cuenta que es algo que le desagrada a Dios, no solamente en ese contexto, sino en el contexto general. Cuando yo me puedo prestar para ser un testigo falso, me puedo prestar para poder lastimar a alguien, poder ser utilizado con el propósito de dar un testimonio falso contra alguien. Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier área que me desenvuelva y que yo pueda ser utilizado para dar un testimonio falso contra alguien. Aquellos que podemos vernos envueltos en un fraude, en un accidente que provocamos y me voy a prestar como un testigo para poder sacar un beneficio. Ese testimonio falso, prestarme para ello, desagrada totalmente a Dios, también es un pecado. Se le llama perjurio. Cuando doy un testimonio falso y lo utilizo con el propósito de mi propio beneficio o con el propósito de dañar a alguien. Y lo último, vamos a terminar, ya estamos casi sobre nuestro tiempo, y dice así, la séptima cosa que desagrada totalmente a Dios es el que siembra discordia entre los hermanos. La cizaña, nosotros lo conocemos como cizaña, aquel que crea problemas, aquel que crea divisiones, que desacuerdos, enemistades, conflictos. Ese es su trabajo, sembrar la cizaña, crear cizaña en algún ambiente.
Eso se da en todas las áreas sociales, ¿verdad? Se da en la familia, familiares que crean cizaña contra otros familiares. Se da en el trabajo con el propósito de crear división, problemas y tomar un beneficio. Se crea en la escuela, se crea incluso en la iglesia. Se puede crear la cizaña, ¿verdad? De empezar a hablar porque dice cizaña entre los hermanos. Y le desagrada totalmente a Dios crear esa inestabilidad, en ocasiones crear esa inestabilidad buscando nuestro propio beneficio o satisfacción. Son personas frías que no les importa el daño que puedan causar y están creando la cizaña. La pueden hasta disfrutar, pueden gozar de ver esa división, pueden gozar de ver esos problemas que han creado en familias, en escuela, en trabajo, las divisiones que pueden haber creado. Gente que provoca y que crea esa cizaña, esa discordia, dice aquí, el que siembra discordia, división, argumentos, conflictos, enemistades, inestabilidad. Esa persona que lo hace deliberadamente y que provoca un daño grande a una persona, a una familia, a una empresa, a un grupo de estudiantes. Con ese propósito lo hacen para crear ese problema político, social, cultural, espiritual, religioso, como le quieras llamar. Desagrada a Dios la persona que crea discordia, que crea la cizaña, que siembra esa cizaña en medio de dos grupos, de dos personas. Todo esto desagrada a Dios, debes de saberlo. Si tú eres parte de algo de lo que hemos mencionado aquí o que menciona Dios en su palabra, siempre hay la oportunidad de poder cambiar, de poder transformar nuestras vidas con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar. Pero recuerda esto, estas 7 cosas son pecado y desagradan a Dios. No son los únicos, hay mucho más cosas, pero es importante que no solamente hablemos del aspecto general entre la maldad, el pecado y la injusticia que le desagradan a Dios. Es importante que le pongamos nombre para que sepamos que estamos haciendo algo malo ante los ojos de Dios y que debemos de corregir, que debemos de cambiar, que necesitamos la exhortación si es necesario, a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de nuestros líderes que nos hablen y que Dios nos diga, esto no me gusta y hay que cambiarlo. 7 cosas que desagradan a Dios: el ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina malos pensamientos constantemente, los pies presurosos para ir a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras y aquel que está sembrando discordia entre los hermanos. Desagradan totalmente a Dios, a su integridad santa y perfecta y pura de nuestro Dios. Totalmente le desagrada. Medita en esto, que sea algo que puedas utilizar en nuestro diario vivir. Y te repito, si es algo en que nosotros nos estamos enfrentando o está siendo parte de nuestra vida, siempre hay la oportunidad de poder cambiar. En Dios siempre hay la oportunidad, hay perdón, hay restauración, hay ayuda que puede venir de Dios a tu vida y poder cambiar absolutamente todo esto que le desagrada a Él totalmente. Que el Señor te bendiga, que bendiga su palabra, que su palabra llegue a su corazón y que tomemos las decisiones para hacer los cambios que sean necesarios y mejorar ante los ojos de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Acompáñanos el día domingo. Tendremos la palabra de Dios nuevamente y será de bendición. Estaremos hablando de nuestro Dios como el Padre Celestial, el Padre bueno, aprovechando la oportunidad de que se celebra el Día del Padre aquí en esta ciudad y creo que también allá en México, en Centroamérica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y medita en la palabra de Dios, libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Y próxima semana, si Dios lo permite, nuevamente estaremos acá meditando sobre el libro de Proverbios, capítulo 7. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar y nos despedimos y nos vemos próximo domingo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra, de encontrar consejo, rogándote, Dios mío, que a través del poder de tu Espíritu Santo tú nos ayudes, transformes nuestro corazón, transformes nuestra mente, que podamos verdaderamente ser una luz en este mundo en tinieblas, que podamos reflejar tu santidad, reflejar tu amor, que somos hijos del Rey, del Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, a vivir de la manera que a ti te agrada. Te ruego bendición por todos aquellos que nos acompañan y nos escuchan y nos siguen en nuestra página. Derrama
de tu bendición sobre ellos, pero sobre todo manifiesta el amor que tú tienes a través de Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Dios mío, a través de Cristo, y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos el domingo. Dios les bendiga.